Vamos con lo que nos corresponde a esta clase, ¿ya? Esto es contenido nuevo, ¿sí? Lo que estuvimos hablando hace unos minutos tenía que ver exclusivamente, ¿cierto?, con el contenido que ya vieron, ¿sí? Y que, como les dije, lo más probable es que ese sea el contenido que entre en la prueba, ¿ya? Lo que nos corresponde ver a nosotros, chiquillos, es el concepto de presión, la presión en los cuerpos, ¿ya? Probablemente usted ha escuchado lo que es la presión o ha escuchado el término presión cuando uno dice, se me subió la presión, se me bajó la presión, ¿cierto? Ahí quizá a uno se le hace más familiar esto de la presión. Hoy día vamos a ver cómo es la presión en los cuerpos sólidos y en los cuerpos líquidos, ¿ya? Recuerden que no se preocupen si no alcanza a escribir el objetivo, yo se los voy a mandar ahora al tiro, terminemos, ¿sí? Bueno, el objetivo de hoy día tiene que ver con conocer obviamente las características de la presión y cómo ésta se evidencia en los distintos cuerpos, ¿sí? O en los diferentes cuerpos, ya sea sólido, líquido, gaseoso, ¿ya? Porque obviamente se va a presentar de distintas formas en los distintos cuerpos y eso va a depender obviamente del estado de la materia del cuerpo, ¿ya? Primero es importante partir por el concepto de presión. ¿Qué es la presión? ¿Sí? Importantísimo. La presión, chiquillos, es muy común y es muy de vital importancia relacionarla con la fuerza. Creo que nosotros en clases anteriores, bastante clases anteriores en realidad, cuando yo estaba antes, hablamos de la fuerza, ¿sí? La fuerza, acuérdense, al tiro voy contigo, Víctor. La fuerza, recuerden que tiene que ver cuando uno hace un movimiento sobre un objeto, ¿cierto? Y el objeto de cierta forma hace un movimiento contrario. Es decir, el objeto hace fuerza hacia arriba y yo hago fuerza hacia abajo, ¿ya? Ahí va a depender obviamente de el que realice mayor fuerza, pero obviamente si yo estoy haciendo la fuerza más fuerte, ¿cierto? Sobre el objeto, obviamente, y lo más probable es que yo gane, ¿ya? Víctor, te escucho. ¿No? Ya, perfecto. Como vemos acá, chiquillos, dentro de este ejemplo, la persona está ejerciendo una presión sobre este globo, ¿sí? Una presión sobre este globo. Ya, por eso, chiquillos, este concepto de presión que estamos revisando se relaciona con la fuerza, porque yo presiono algo y al presionar este algo, ¿cierto? Yo estoy ejerciendo una fuerza, ¿ya? Entonces son conceptos no iguales, pero que se relacionan, ¿ya? Así que hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Entonces vamos a decir que yo les puse acá que la fuerza, perdón, que la presión se define como la fuerza ejercida perpendicularmente sobre la superficie, ¿ya? La presión, chiquillos, esta fuerza siempre se va a aplicar por un determinado espacio, ¿ya? Y va a ser en la superficie que yo estoy aplicando. Por ejemplo, si yo hago fuerza en este celular, estoy aplicando presión, por ejemplo, como para aplastar la carcasa, ¿cierto? Estoy haciendo presión, pero la presión que yo estoy ejerciendo es solamente en esta superficie y no en todo el celular y no en todo el lugar en donde estoy, ¿ya? Por eso hay que tener en cuenta que corresponde al área. Y esto te va a hacer más sentido o les va a hacer más sentido a ustedes cuando conozcamos ahora la fórmula, ¿cierto? De la presión. ¿Ya? Víctor, Profe, la presión es como aplicar fuerza en un objeto. exactamente, tal cual, diste la definición. Aplicar fuerza en un objeto. Eso es presión. Presionar, ¿sí? Cuando yo presiono algo, estoy aplicando fuerza en un objeto, exactamente. Y la presión obviamente va a depender del objeto, si es un objeto líquido, sólido o gaseoso, ¿ya? A ver, espérenme, voy a leer un poco acá el chat. Mi mamá tiene una máquina de presión. Sí, hay máquinas que toman la presión arterial, que es un ejemplo que vamos a ver, así que tranquilos.
En nuestro cuerpo también hay presión. Exactamente, Jorge, en nuestro cuerpo también hay presión. Súper. Ya, yo les decía que cuando le hablo de que la presión siempre se va a ejercer en un espacio determinado, ¿cierto? Les va a hacer más sentido cuando veamos la fórmula, y aquí está la fórmula, ¿ya? De momento, solo se las voy a presentar para que ustedes la conozcan, ¿ya? De momento, no vamos a hacer ejercicios porque hoy día eh, la idea es solamente, ¿cierto? Revisar conceptos, no aplicación, ¿ya? Espérenme, que leí algo. ¿Para qué son esas máquinas? Jorge, las máquinas de la presión son para ver la presión arterial de la sangre en tu cuerpo, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto las maquinitas, pero las maquinitas de la presión tienen abajo dos cositas súper interesantes que es diástole y sístole. Ya recuerden que esos son dos movimientos que ejecuta el corazón, digamos, para que la sangre circule, que es una que sube y una que baja, ¿ya? Tiene que ver con que mide la presión de la sangre en nuestro cuerpo, ¿ya? O qué tanta sangre hay en nuestro cuerpo, la presión. De hecho, la máquina de presión agita. Exactamente, exactamente. En el que uno se coloca la maquinita y empieza a inflamarse, inflamarse y te aprieta y duele de cierta forma, a veces duele, ¿cierto? Y después se desinflama. Y al aplicar esa fuerza, obviamente está aplicando la presión y ahí está midiendo, justo en ese momento uno no tiene que, ni que moverse, en ese momento en que se inflama esta máquina, ¿cierto? Es donde está midiendo la presión arterial, presión sanguínea puede ser también, ¿ya? Ya, volviendo acá, allá voy al tiro contigo, Jorge. Jorge, ahí creo que le di el audio, a ver si puede activarlo. Ahí sí, ya, cuénteme o Si no, cuéntenos. no me equivoco, mi mamá tiene una máquina de esa porque antes fue doctora y le dieron una máquina. Perfecto, También tiene una para medir la presión por el dedo. exactamente, es como que mide el oxígeno, sí, Ya, perfecto, en la máquina de presión hay como una bolsa que se pone alrededor del brazo para medirla. Pero lo que le exactamente. quería preguntar es cuántas pulsaciones se necesita para ver la presión, porque hay como un mini juguete antiestrés que si lo presiona la bolsa se infla. Entonces no sé cómo es, no sé cómo funciona. Ya, a ver, espérame, volviendo de nuevo a la pregunta, lo que tú quieres saber, ¿cuántas pulsaciones tiene que tener una persona para estar en condiciones normales? Sí. Ya, mira, con exactitud no lo sé, pero me parece que el rango normal de, ¿cómo se dice?, de la presión es entre 8 y 11. Lo digo porque mi papá también tiene esa maquinita y bueno, cuando yo a veces me tomo también la presión, a mí me ha salido entre 10 más o menos, y me dice está normal. Entonces yo debo asumir que la presión normal de una persona tendría que ser entre 8 y entre 11, 8 y 11, ¿ya? Más de eso probablemente hayan problemas de presión y la presión está alta. Se supone que menos también, por ejemplo, si yo llegase a tener 6 de presión, ¿cierto? Ahí obviamente la presión está baja, ¿ya? Siempre hay un rango que debe estar estable, que puede ser entre 8 y 11, ¿ya? Muchas gracias, Jorge, por ahí, por su comentario. Súper, súper. Jaime Galarse. Ya. Que yo le iba a decir al Jorge Muñoz que la máquina que dice él que es un brazal para medir la presión, lo que hace es que al inflarse está midiendo el oxígeno y la pulsación del corazón a través del pulso de la sangre. Sí, pues y al medir la pulsación del corazón, hacen lo que mide la presión arterial. Recuérdense que las arterias, ¿dónde se trasladan? En la sangre. Jorge, no lo googleé, es porque mi mamá de esas dos máquinas y yo me memoricé cuál es la función de cada cosa. Mira, me parece perfecto. Y si la sabe usar, Perfecto. mucho mejor. La que se Sí. pone en el dedito, esa chiquillo es bien común hoy en día, bien común porque se utiliza para ver la saturación de oxígeno, cuánto oxígeno está, digamos, captando mi cuerpo.
¿Ya? ¿Y por qué digo que es importante hoy en día? Porque esa la utilizan bastante chiquillos hoy en día con el tema de COVID, porque el COVID, recuerden que ataca principalmente a nuestras vías respiratorias. Entonces, obviamente, se utiliza bastante para eso, ¿sí? Porque supone que la gente que no satura mucho, no satura me refiero a que no recibe mucho oxígeno, por ahí supongamos por un 50%, un 40%, obviamente ahí lo que me dice esa maquinita es que la persona está teniendo problemas de respiración, ¿ya? Así que eso. Víctor, Profe, la presión se puede ejecutar cuando alguien tiene veneno en el cuerpo. Para, como por decirlo, tapar para que no cruce. ya, Se puede ocupar para mucho la presión. mira, mira, no tenía idea, en ese sentido no lo sabía. Me parece perfecto. Ya, voy a leer, chiquillo, un poquito el chat para ver si me han hecho alguna pregunta aquí. Momento. De hecho, entra por, sí, obviamente, entra por el sistema respiratorio. Lo googleó. Ya. En los saturómetros tiene que tener eso, perfecto, ya. La pulsación de la muestra un saturómetro, exacto. Profe, presión se puede aplicar para... Ah, esto es lo que me había dicho el Víctor. Dice, profe, presión se puede aplicar para el veneno para que no se disperse en el cuerpo y al hacer presión no cruce el veneno. Sí, exactamente. Ya, sigamos, chiquillos. Les explicaba acá que esta fórmula solamente se la estoy presentando porque quiero que entiendan el concepto más que la sepan aplicar. Todavía no la vamos a aplicar y probablemente no la apliquemos, así que tranquilos. ¿Ya? Obviamente, recuerden que lo que está a este lado siempre y en primera instancia siempre va a ser lo que yo quiero calcular. La P de la presión. ¿Cómo calcular la presión? La presión se va a calcular con dos factores o conceptos relevantes, que es la fuerza que yo voy a ejercer sobre el objeto y el área en donde yo ejercí la fuerza. Yo les decía, yo ejerzo una fuerza en esta parte del celular para colocar la carcasa, ¿cierto? Lo que yo tengo que poner en esta formulita es la fuerza, ¿ya? Porque siempre se va a dar, ¿sí? La fuerza en Newton, ¿sí? O el peso, ¿sí? De lo que yo estoy ejerciendo, ¿sí? Por ejemplo, 50, y el área, por ejemplo, van a ser 5 centímetros cuadrados. Ahí yo tengo los dos datos y puedo calcular, ¿sí? Importante, chiquillos, voy a hacerles un ejemplo acá. Ya voy a inventar. A ver. Por ejemplo, chiquillos, yo tengo que buscar la... A ver, espérenme. Buscar la presión. Espérenme, aquí está el... Ay, ¿por qué no puedo rayar? Espérenme. Estamos teniendo problemas técnicos. Ahí está, ya. Ahí sí. Excelente. Ya. Entonces, chiquillos, este está muy grueso. Ya. Entonces yo quiero calcular la presión. La presión, de nuevo. Ya espérenme un segundo. Yo quiero calcular la presión. Ahí está. No la conozco, ¿cierto? La fuerza que yo voy a ejercer va a ser 50 newton. Siempre me van a dar los dos datos, chiquillos, siempre. Y el área en donde yo voy a ejercer la fuerza va a ser 5 centímetros cuadrados. ¿Ya? Yo ahí ya tengo mis dos datos. ¿Qué es lo que hago ahora? Los reemplazo en la fórmula. Ya. P es igual a... ¿Tengo el F? Sí, 50. Perfecto. Partido por A. El A era 5, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hago acá? Solamente divido, ¿ya? 50 dividido en 5 son 10. Por lo tanto, voy a decir que la presión que yo ejercí con 50 newton en estos 5 centímetros cuadrados va a ser de 10, ¿ya? 10, ¿sí? Es sencilla la fórmula de utilizar. Ya lo que se complica, chiquillos, por ejemplo, si a mí me dan la presión y tengo que calcular la fuerza.
porque ahí yo tengo que jugar con esta fórmula. Por ejemplo, si a mí me dan la presión y me dicen que es 100, la fuerza no la conozco, incógnito. Y el área sí la conozco. Vamos a hacer que el área va a valer 10. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy jugando con la fórmula, porque si antes, siempre el incógnito va a ser ese, pero en este caso ya no es este el incógnito, ahora el incógnito es este. Y me quedaría más o menos de esta forma. Por ejemplo, presión, acá me dice que es 100. Yo voy reemplazando. Siempre es importante colocar los datos para después reemplazar. Es igual a F. F es la que yo no conozco. F, pongo la F. Partido por el área, y el área yo sí la conozco. En matemática yo sé que a ustedes le han enseñado esto a despejar y todo, y esto es muy sencillo, chiquillos. Siempre piensen que en una ecuación, cuando yo tengo que buscar una incógnita, o paso hacia el otro lado multiplicando o dividiendo, dependiendo de lo que estaba haciendo en este caso, ¿ya? Por ejemplo, acá, ay, ¿dónde está? Ahí está, fui yo. Acá, yo tengo que el 10 está dividiendo al F. Yo necesito que la F se quede sola para poder encontrar el valor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar este 10 y lo voy a sacar de acá y lo voy a pasar a donde están los otros números. Es decir, lo voy a pasar al otro lado. Y al pasarlo al otro lado, tengo que pasarlo con la operación contraria. Si aquí está dividiendo, pasa al otro lado, ay, pasa al otro lado multiplicando, porque la multiplicación es la operación contraria a la división, ¿ya? Entonces tenemos 100 por 10 y me va a quedar solita la F acá, ¿cierto? Al tiro voy contigo, Víctor, ¿sí? Y al multiplicarlo me da 1000, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo pude sacar la fuerza con esta fórmula. Teniendo la presión y el área de un objeto, yo pude sacar la fórmula, ¿sí? Como les digo, ahora les estoy haciendo ejercicio para que ustedes más o menos vayan como conceptualizándose con esto, pero no se hago bien porque si es que en algún momento tenemos que hacer alguna prueba de esto, vamos a verlo bastante, ¿ya? Voy a leer el chat y voy con el Víctor y Jorge. Voy. Profe, mi abuela tiene una máquina de presión eléctrica y se la pone en la muñeca. Sí, yo igual tengo esa. Tía, ¿y qué se le pone a la F? Ahí le vamos a responder a Jorge. La persona que está haciendo la presión al globo, si no se detiene antes de tocar los pinchos, se puede clavar. Claro, se puede clavar si ejerce mucha fuerza, porque si se queda así como está, no pasa nada. A lo que sí a mí me sorprende que no se reviente el globo, pero bueno, cosas de ciencia. Estamos más abajo de la cosa del globo. Sí. Camilo, sí que no estamos hablando del globo. Perfecto. Ya. Víctor. Profe, eso del globo igual se puede ejercer en un humano, porque por ejemplo, si un humano se acuesta en clavo, se va a lastimar si no se mueve. Sí, mira, la verdad es que yo siempre he querido investigar cuál es científicamente, porque hay un fenómeno científico ahí. ¿Por qué ocurre eso y por qué uno no se clava en la cama de clavos? Ya lo que yo escuché la otra vez, pero no estoy muy segura, la verdad, es que como el cuerpo humano o el objeto, ya pongamos que somos un objeto, el cuerpo se acuesta, el objeto sobre la base de clavo, lo que hace es esparcir su masa por ese lugar. Por eso se produce este fenómeno de que no te Profe, clava. es lo Dígame. mismo que esta, no sé, era como una forma de torturar, no sé, que era como un baúl que se abre, ya trae pincho, y uno se pone y se cierra y no pasa nada, pero cuando empieza a avanzar, ocurre la presión y se lastima uno. Es lo mismo que el Exactamente, globo. exactamente, súper, Víctor. Ya, vamos con el Jorge. Jorge, voy al tiro contigo. Jorge. Tía, antes de decirle lo que le quería decir, a donde Víctor se metió en la cosa de clavo y pincho, recuerdo cuando tenía 7 años, yo salí con Charles a jugar con un amigo a una cancha que le llamamos el potrero porque es puro pasto, no hay nada más. Ya.
Me estoy imaginando lo que pasó ya, pero a ver, dale. Había río y me clavé un clavo que me traspasó el pie. ¡Qué dolor! Me dolió. Yo no lo sentí hasta que un amigo se dio cuenta que me estaba sangrando el pie. Ahí nomás vinimos a mi casa. Oh, qué terrible. Yo me he clavado, pero poquito. Así me he pinchado y he sentido un dolor terrible. A lo mejor como era más chiquitito no te diste cuenta. Y también sí, sí pasa. Cuando uno está haciendo otras cosas, pasa. Sí, Y ahora lo que les exactamente. quería decir, hay unas personas que son asmáticas porque a ellos les cuesta más respirar y hay como un cosito que le ayuda a respirar, pero ¿qué tiene el cosito para ayudar a que respiren mejor? Ya, los inhaladores. Lo que pasa, Jorge, es que esos inhaladores contienen de cierta forma químicos, que son estos químicos, y lo que hace ese químico es abrir un poco los alvéolos, ¿cierto? Acuérdense que los alvéolos son la última parte del sistema respiratorio, el que está conectado, esas pelotitas chiquititas, esos son los alvéolos. Lo que hace este inhalador es que de cierta forma abre un poco estas puertas o estas ventanas que tienen los alvéolos para que el oxígeno pueda pasar de mejor forma. ¿Ya? Porque recuerda que la persona que tiene asma, cuando le dan los episodios asmáticos, ¿cierto? Los ataques asmáticos, sufre de esto como que se empiezan a cerrar esos alvéolos y ellos respiran aire, pero el aire no llega a los pulmones, llega hasta la mitad del trayecto. Por lo tanto, el inhalador lo que hace es abrir nuevamente estos caminos para que el aire pueda pasar. Sí, ¿Ya? sí. Yo le preguntaba esto porque yo en mi antiguo colegio, en el Arturo Prat, yo tenía un Ujú. amigo que era asmático, Ah, chuta. pero en el año que estuvimos nunca le dio un ataque asmático, aunque estuviéramos corriendo todo el día. Sí, que los ataques, y depende el nivel de asma que tenga, ¿ya? Porque hay asmas que son leves, pero hay asmas que son ya graves, digamos de cierta forma, que necesitan inhalarse a cada momento, todos los días, etcétera. Y ¿Ya? mi mamá ¿Mm? me contó que los asmáticos tienen más probabilidad de contagiarse con el coronavirus. Exactamente, o sea, más probabilidades de que les dé fuerte en realidad, ¿ya? De que les dé fuerte. Igual que, por ejemplo, bueno, son factores de riesgo que decían en un principio, los asmáticos, los crónicos, la gente con sobrepeso, etcétera. Pero bueno, la verdad de las cosas que nos hemos dado cuenta, chiquillos, que hoy en día el coronavirus no tiene preferencia, ataca a todos, niños, adultos, jóvenes, sanos, no sanos, a todos. Por eso hay que cuidarse, ¿ya? Los hipertensos, sí, súper. Ya. Entonces, voy al tiro contigo, Víctor, para seguir con esto y voy al tiro contigo, ¿ya? ¿Qué unidad de medida se utiliza, chiquillos, para la presión? Y esto quiero que lo tengan claro, ¿sí? Son los pascales o pascal, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pido, como les pedía, delante no les dije nada porque todavía no hablábamos del concepto, pero por ejemplo, si aquí me da un resultado, supongamos 10, usted me tiene que decir 10 pascales, ¿sí? Pascal es como el apellido del término presión. Cada vez que yo le pida calcular la presión, usted me va a colocar el resultado, ¿cierto? Y al lado PA, Pascal, ¿ya? Porque el Pascal, chiquillos, es la forma de medir la presión y ustedes dirán, ¿qué es el Pascal? El Pascal es el nombre de un científico que descubrió el término presión, ¿ya? Ustedes van a ver que en ciencia la gran mayoría de los conceptos, por ejemplo, Newton también era un científico, Fahrenheit, ¿cierto? La gran mayoría de los nombres que nosotros conocemos en ciencia están en base a los apellidos de estos personajes que descubrieron. Y eso era muy común antes, era muy normal. Por ejemplo, eh, en el sistema reproductor femenino, las trompas de falopio, que se llamaban antes, porque hoy en día se llama oviducto, pero las trompas de falopio, ¿por qué se llaman así? Porque la persona que lo descubrió tenía apellido falopio. Entonces, todo lo que vemos hoy en día en ciencia, chiquillos, siempre se les va a colocar el nombre, ¿cierto?, de la persona que lo descubrió. ¿Ya? Entonces, para la presión va a usar el Pascal, ¿ok?
sigamos. Acá tenemos distintos ejemplos de presión que vamos a ejercer en distintos objetos. Presión, ¿cierto?, ejercida en un objeto que contiene, en este caso, gas, ¿cierto? Acá cuando ejercemos presión para cortar una manzana, ¿cierto? Fuerza, ¿sí? Esto es un objeto sólido y acá líquido. Este ejemplo de esta como válvula, ¿cierto? Es bastante común en los líquidos, ¿sí? Por ejemplo, yo tiro acá A, por ejemplo, hago presión en A y obviamente toda esta agua va a empezar a subir, a subir. No sé si ustedes han hecho que en un vaso de agua, no sé, meten algo o un corcho, lo que sea, y hacen presión y el agua sube. O lo que pasa en las piscinas, pues chiquillos. Cuando la piscina está llena y se mete gente, por ejemplo, te metes tú, tu hermano, tu tío, etcétera, el agua sube y eso es producto de la presión que ejerce nuestro cuerpo sobre el líquido. Ya. Entonces, importante entender, chiquillos, que la presión en los sólidos obviamente va a depender, y todos los tipos de presión, va a depender de la cantidad de fuerza que yo aplique y en dónde la esté aplicando, ¿sí? Aquí les puse algunas cosas que para disminuir la presión en un objeto se debe aumentar el área, ¿sí? Si yo quiero tener una presión más pequeñita, debo hacer un área más grande, ¿ya? Y si yo quiero aumentar la presión en un objeto, tengo que hacer el área más pequeñita. Ya es como decir que obviamente, ¿qué es más fácil mover? ¿Un auto o una bicicleta con una mano? La bicicleta, porque el área de la bicicleta es más reducida en comparación al auto, ¿cierto? Ciertamente, ¿sí? A ver, espérenme. Chat. El auto va a ser más difícil de mover, exactamente, porque obviamente el área que ocupa el auto es más grande, ¿ya? Moment, please, moment, please. Ah, bueno, sí, es verdad, Gustavo, pero supongamos que el auto no está con freno, o sea, está con el freno y está así, como están los autos estacionados. Hablamos más o menos en la analogía si el auto es más grande o tiene más masa o no, ¿ya? ¿Por qué a veces no puedo corchetear todas las hojas, chiquillos? Eso ocurre principalmente porque la presión que yo estoy ejerciendo no es suficiente para el área que yo tengo, ¿ya? De repente yo pongo muchas hojas, un área muy gruesa, y estas corcheteras no están diseñadas, ¿cierto?, para corchetear esa cantidad de área, sino que es poquito, ¿ya? La presión en los líquidos, chiquillos, por lo general tiene que ver con su densidad. También se relaciona bastante con la densidad de cada líquido, ¿ya? La densidad de cada líquido, chiquillo, es diferente. Y aquí les pongo el ejemplo que la densidad del aceite y del agua, ¿sí? Una es de 700, ¿cierto? Y la otra es de 950. Por eso no se juntan jamás, ¿ya? Ay, espérenme, ¿qué pasé? Sí o sí, chiquillos, la presión de los líquidos va a depender de la densidad de los objetos, sí o sí. Y en este caso hablo de objetos del líquido, porque estamos hablando de la presión de los líquidos. Recuerden que yo les hablaba de la presión sanguínea. Bueno, recuerden que es un ejemplo muy básico y cotidiano. La presión en líquidos, un ejemplo claro es la presión sanguínea, ¿ya? En este caso tiene que ver con el esfuerzo que realiza la sangre al moverse, ¿cierto?, por los tractos, ¿ya? Y finalmente tenemos la presión en los gases, ¿ya? Todos los gases, chiquillos, bueno, al igual que el anterior, se ejerce una presión, ¿cierto?, en un espacio determinado, ¿cierto?, y en un área determinada, ¿ya? Y acá yo les puse una tarea, chiquillos, que eh, es con décimas para la prueba, ¿ya? Son 5 décimas para la prueba, ¿ok? Me la tienen que mandar a ese correo que está ahí, ¿sí? Tienen hasta el día de la prueba, que todavía no sé cuándo va a ser, yo en la noche, bueno, en la tarde, más ratito,
Voy a revisar bien eso para tratar de enviarle hoy día o mañana más tardar la fecha de la prueba, ya de la próxima prueba. Así que esta es una actividad en donde se evidencia la presión. Lo único que necesitan es un alicate y un poquito de alambre grueso. ¿Ya? Ahí, bueno, luego de hacer eso, ustedes siguen estos pasos que están acá, paso 1, paso 2, paso 3, es un experimento, ¿cierto? Y responden estas 3 preguntas. Cuando respondan estas 3 preguntas, me las envían al correo, la fotito de la respuesta de las 3 preguntas, ¿sí? Son 5 décimas, pero yo voy a ir, igual voy a ir mirando la respuesta, porque puede que alguien responda cualquier cosa y obviamente puede ganar décimas, pero no las 5. O sea, tienen que ser minuciosos lo que responden y cómo lo responden, ¿ya? Suerte que vivo en una barraca. Hasta la prueba. Perfecto. Sí. Ya, chiquillos, yo ahora en un ratito más voy a enviar el PowerPoint, ¿sí? ¿Existe alguna duda o consulta, Víctor? ¿No? Ya. No, profe. Los demás, ya, súper. Los demás chiquillos, los demás, Anto, ¿alguna duda o consulta? Gracias a los 2 compañeros que tienen la cámara prendida, Jorge y Víctor, se lo agradezco un montón. Ay, Jaime, perfecto. Me gustaría que en las otras clases los demás igual la aprendieran, chiquillos, si ya todos nos conocemos, todos sabemos nuestras imperfecciones. ¿Hasta cuándo hay plazo para la tarea? Anto, hasta la fecha de la prueba, y la fecha de la prueba lo más probable es que sea en 1 semana y media más. Alrededor tiene 1 semana para hacerla, ¿ya? Bueno, si no alcanza a hacerla hasta la prueba y la hace después, no hay problema, ¿ya? Pero siempre y cuando me avise. Jaime, Ok, lo primero era para decir el segundo de que no todos nos conocemos. Yo llegué el año pasado y todavía no conozco a nadie en persona. ya, ya, bueno, no hay problema.